¿Qué tal? ¿Qué tal a todos nuestros amigos que están conectados en un capítulo más de Familias de Papel? Saben que este es un sitio en donde, bueno, abordamos temas importantes y necesarios para la familia en estos tiempos de tanta violencia, de tanta ideología. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un temazo, en verdad, un tema fundamental y necesario para las familias y tiene que ver con el asunto del abuso sexual infantil. Ante eso, bueno, pues el día de hoy no voy a estar solo, no voy a hablar del tema solo, vamos a estar con dos especialistas de este tema, en el sentido de que es gente que ha estado muy activa trabajando y accionando en respecto a este asunto. Así que hoy, bueno, pues le doy la bienvenida primeramente a mi amiga Basti Reyes. Querida Basti, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, si puedes, por favor, presentarte en pocas palabras, que la gente que está conectándose conozca un poco de qué está haciendo Basti Reyes. Muy bien, pues yo estoy trabajando desde hace ya 8 años el tema de prevención de violencia para generar una cultura de protección hacia los menores. Obviamente estamos trabajando, en el caso mío, capacitando a maestros para que puedan utilizar un material que se llama Libre para Vivir, que es un material que aborda los diferentes tipos de violencia y que tiene como propósito fortalecer y enseñar a los valores bíblicos para que las familias aprendan a resolver sus conflictos sin agredirse. Y obviamente, pues que la familia, los niños, las personas generen medidas de autoprotección. Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo ahorita. Wow, gracias, amiga. Y bueno, por el otro lado también tenemos otro gran amigo, igual activista, provida y escritor también, que, bueno, pues está haciendo cosas también interesantes sobre este tema. Mi buen amigo Rubén Tapia. Querido Rubén, nuevamente gracias por aceptar la invitación y bueno, pues si puedes ahí también presentarte un poco para nuestro público, te lo Igual. vamos a agradecer. No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Basti, buenas tardes. Hola a todos los que nos escuchan y nos ven desde donde quiera que estén. Pues muchas gracias. Estoy muy contento de esta invitación a este tema tan delicado y tan triste, pero tan descuidado, lo que es el abuso sexual infantil. Pues bueno, yo soy Rubén Tapia del proyecto Generación por la Vida. Nuestro website es www.generacionporlavida.org y en sí, lo que más nos enfocamos es en la promoción de la defensa de la vida humana de todo ser humano en el vientre materno y hasta cuando ya nos llamen al otro mundo. Entonces, pues nos enfocamos principalmente en lo que son, pues publicar algunos libros que se han publicado, conferencias, programas de radio y hacer mucho escándalo para que se defienda la vida de todo ser humano, pero principalmente los más vulnerables. En este caso, pues los niños, los que ya nacieron, los que no nacieron y pues vamos a darle duro porque es una temática que requiere mucha atención y que lamentablemente ha sido muy descuidada por toda la sociedad y pues ahí tenemos los efectos secundarios, así que pues vamos a darle duro. Perfecto. Y sí, es verdad, es un tema que tristemente está muy descuidado y de alguna forma incluso algunos podrían manejarlo como un tabú todavía, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si para ir profundizando, para ir entendiendo un poco más qué es el abuso sexual infantil, nos ayuda a poder comprender cómo se podría definir el abuso sexual infantil? ¿De qué manera se podría definir el abuso sexual? Porque al final, bueno, pues es un tema que, como bien lo decimos, está en boga, muchos lo dicen, pero algunos todavía no lo entienden. Entonces, si nos pudieran orientar en sus palabras cómo podemos definirlo, adelante. ¿Quién empieza? Bueno, miren, si quieren empiezo yo. Voy a tomar como referencia mi cuento que se llama Ese juego no se juega, el cual es un libro para prevenir el abuso sexual infantil. Acá atrás tengo la portada, por si la ven. Y ahí viene lo que es un tarjetón. De acuerdo a lo que pues, estuvimos haciendo una lluvia de ideas y con mi amiga Sonia Magali, con quien he desarrollado este libro, el abuso sexual infantil es toda acción sexual o sexualizada con o sin contacto físico que viole el cuerpo, la mente o el espíritu de un niño, de un menor. Así es como lo definimos aquí en Generación por la Vida. Ok. Pues fíjate que yo considero que tiene que ver, digo, está muy completa la definición que acaba de hacer Rubén, pero creo que también tiene que ver con una cuestión de abuso de confianza. Digo, el abuso sexual
es un abuso de confianza, ¿no? Que puede ser por parte de los padres, pero que también tiene que ver con la cuestión del abuso de confianza de los niños, porque desafortunadamente México es el país, es uno de los países donde más situaciones de violación hay hacia los niños. La verdad es que es triste darnos cuenta, según algunas declaraciones que se hicieron al inicio de este año, hay alrededor de 5.4 millones de víctimas y la mayor parte de ellos obviamente son menores de edad, ¿no? Y el 60%, aunque yo pienso que esta estadística está muy corta, de la gente que abusa es algún familiar, ¿no? Entonces, estaba yo leyendo también otra estadística que el 98.2 de las violaciones o del abuso sexual se hacen dentro del hogar. Entonces, es un familiar, es alguien muy cercano, alguien que debiera cuidar y proteger del menor, el que está abusando de la confianza y está abusando de su poder, de su autoridad, para poder infringir, lastimar, dañar, afectar la integridad, no solamente del física, porque no solamente tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con todo, con las emociones, tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con todo este tema, ¿no? Entonces, considero que el abuso sexual es abuso de confianza. Wow. Ambas definiciones creo que se complementan bastante, ¿no? Y podríamos llamar o podremos hablar de que dentro del abuso sexual hay niveles, o sea, empieza desde un punto, podríamos decir, desde aquí podemos ya considerarlo como un abuso, posiblemente Mira, entendiendo un poquito. Sí, adelante, Rubén. ahorita lo que decía Basti es muy importante porque sí es cierto. Bueno, hay que diferenciar lo que es un abuso sexual infantil y a lo mejor separar un poquito lo que es una violación, ¿verdad? Porque a veces se piensa que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, una violación, pues ya en teoría ya es más ruda, hay más violencia, hay una penetración, hay un daño ya físico muy notable que los padres de familia o la persona que identifica el abuso, pues ya es más fácil poder darse cuenta y llevar a un niño rápido a un médico para que lo atiendan, a un psicólogo, a poner la denuncia ante el Ministerio Público. Pero el abuso sexual infantil, a menos desde el punto, digamos, de la manipulación, empieza con un juego. Ahorita que tú decías, Jorge, que si hay niveles, bueno, al menos yo lo que he investigado desde este rato que tengo ya haciendo, bueno, que publicamos el libro y que he estado en comunicación con psicólogos y con personas afines a la temática, no se ha definido como que hay, es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, no. Sin embargo, es fácil darse cuenta, por ejemplo, algo que yo no sabía, ponerle pornografía a un niño es abuso sexual infantil. O sea, expresión a material pornográfico y muchas veces los niños o adolescentes, para reírse de sus sobrinitos, primitos o vecinos, les muestran pornografía. Yo no me ha pasado eso, ¿eh? A mí me contaron varias personas que me dijeron, y mira, porque cuando yo empecé a hablar del tema y que decíamos, una de las maneras de abusar sexualmente de un niño es presentarle material pornográfico, varias personas me han dicho, oye, yo cuando estaba en la adolescencia, tales personas que eran más grandes me mostraban pornografía y se reían de mí. Entonces, las personas, hay veces que a lo mejor no conocen los niveles, pero son abusos que es necesario hablarlos porque a la hora generan un problema en la víctima. Entonces, ahorita que hablamos un poquito de las maneras de cómo se usa sexual infantil, de cómo se abusa, es importante, antes de entrar, digamos, ya más a detalles profundos, a especificar esa diferencia. Puede haber manipulación que lleve a un daño, un trastorno psicológico, pero no hay como, al menos yo no he visto como que una tabla. Si existe alguien, pues sería bueno que la aguantara, ¿verdad? Pero creo que parte de eso, se rompe la confianza y de ahí empieza material pornográfico, tocamientos y todo eso. Entonces, es muy difícil saber si a un niño le va a afectar de una manera que muy diferente a una niña. Es decir, puede haber abuso de todos, pero a la vez depende muchísimo de las características del niño para decir, a este niño le va a afectar de una manera o a este niño le va a afectar de otra manera. Como que no hay algo escrito porque el ser humano es muy complejo. Entonces, como por ejemplo, vas manejando en un carro y te estrellas, a lo mejor alguien va a entrar a una crisis terrena y a lo mejor alguien lo va a tomar como más a la ligera, decir, bueno, que ocurrió el accidente, pero estoy bien. Entonces, aquí en el uso sexual infantil puede ocurrir algo muy similar, pero el problema es que como no tenemos manera de medirlo, lo mejor es simplemente prevenirlo y creo que es lo que todo el mundo queremos hacer, prevenir el abuso sexual infantil. Wow. Fíjate que yo más allá, perdóname, más allá de niveles, en el sentido de lo que estoy de acuerdo con lo que dice Rubén,
Y hay otras características o otras cosas, hablando de prevención, de las que a veces uno pasa por alto y que debiéramos tener cuidado. Por ejemplo, él mencionó la cuestión de enseñar pornografía, pero hay otras cosas más sutiles que van dando pie a estas situaciones que a veces no se identifican como una cuestión. Por ejemplo, personas, hoy es muy usual, ¿no? En esta parte de que hombres y mujeres, bueno, voy a hablar de algo que pasaba antes, nada más como un ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo era niña y empezábamos en la escuela, te empezaban a enseñar acerca del periodo menstrual, era una cosa que llevaban a las niñas aparte, les entregaban su dotación de toallas en una bolsita oscura para que nadie se diera cuenta del asunto, ¿no? Ahora, hoy en esta parte de apertura y de ¿cómo? No sé cómo llamarle, sí, de apertura, ¿no? Entonces Inclusión ahora posiblemente. no tenemos problema por eso, y no estoy hablando de que esas cosas tengan que hablar así, porque es algo natural, algo fisiológico, algo que todos debemos de conocer, pero a lo que me estoy refiriendo es que como que esta parte de respeto se ha pasado por alto, ¿no? Y entonces tú puedes encontrar a un adulto que se está vistiendo o que se está bañando, ¿verdad? Con la puerta abierta cuando hay un menor. Que a lo mejor no se le está enseñando material pornográfico, pero que sí se le está poniendo en contacto con un tema de sexualidad, con un tema, ¿no? Donde no se le está guiando, no se le está dirigiendo. O podemos encontrar, que yo te puedo platicar muchas experiencias, como seguramente ustedes conocen, de que a veces las mamás o el papá se bañan, ¿no? Con los menores de edad a cierta edad, donde ya no es lo adecuado, donde ya no es correcto, ¿no? Entonces, o al asunto, ¿no? De poder tener acercamientos corporales, ¿no? Que de pronto se prestan para este tipo de cosas y de tocamientos y de acercamientos que voy a decirlo así, que un posible depredador, que un posible abusador está utilizando o está generando para una cuestión de un abuso o preparando una cuestión así. Entonces, hablando de esta parte, y luego también hablando de, no hay niveles, pero sí hay una repercusión, y como dijo Rubén, dependiendo del contexto, de si es niño o niña, de cuánto tiempo duró la cuestión del abuso, de qué manera se dio, si no solamente cuál es la figura familiar que hace este abuso, es lo que va generando repercusiones en muchos sentidos y en todos los niveles, ¿no? En el nivel mental, en el nivel psicológico, en el nivel emocional, o sea, va generando todo este tipo de cosas, las repercusiones se van dando. Si fue una ocasión, si fueron varias ocasiones, si fue por un tiempo, un periodo largo, etcétera. No es que haya niveles en cuanto al abuso, sí hay repercusiones y sí hay afectación dependiendo de cómo se dan y dependiendo de quién vienen y por cuánto tiempo se da esa situación de abuso. Wow. También, bueno, complementando estos comentarios que ustedes han dado, considero que incluso cuando en una casa puede ser una familia que vive en un solo cuarto, pero que por alguna razón, bueno, los padres obviamente tienen vida sexual activa y tienen a sus hijos en la misma cama, aún así, o sea, teniendo ellos relaciones sexuales y sus hijos en la misma cama, eso también puede repercutir y también se puede considerar como un abuso. Yo pienso que sí, porque mira, cuando tienes un niño, el niño, todos los seres humanos tenemos que ver la sexualidad como algo normal, pero hay edades para ir descubriendo la sexualidad de cada uno de nosotros y unos niños no están preparados para una vida sexual. Entonces, cuando estás exponiendo a un niño a escuchar o a ver bueno, pues sí, escuchar o a ver, o incluso, ¿por qué no decirlo? Puede ser grotesco, pero participar en algo de tipo sexual, estás generando en el niño ese interés que lo vuelve un niño promiscuo. Ahorita Basti mencionó algo muy importante, yo creo que le traduciría lo que dijo Basti como pudor.
es esa virtud que protege nuestra intimidad para que no cualquiera pueda tener acceso. Entonces, cuando empezamos a romper esos límites, digamos, de la intimidad del niño, la intimidad de la niña, se rompen muchos patrones de comportamiento que van a afectar el desarrollo, sobre todo en la adolescencia de los niños, que tengo entendido que el abuso sexual infantil, donde empieza a mostrar a lo mejor más daño, es durante la aparición de la adolescencia, en la pubertad. Entonces, si el niño está escuchando cosas que él no logra entender porque no está capacitado para tal, entonces empieza la desorientación. Y hay que decirlo, todo el ambiente de promiscuidad que hay en los medios de comunicación, o sea, ahorita que tú mencionabas algo muy específico de la vida sexual de los padres, pero también todo lo que hacemos en la música, películas, ¿qué están haciendo con el niño? Lo están sobreerotizando. Y el niño está recibiendo ese bombardeo. Entonces, ese niño está siendo presa, víctima de un posible depredador. Aunque digan que no, claro que impacta. Hay veces escuchado testimonios o ejemplos de adolescentes que abusaron de su hermanita o de su hermanito. Un adolescente, ¿cómo va a tener, digamos, un grado de malicia? Simplemente el niño está repitiendo la información que no logró decodificar como para decir que eso está mal y comete este tipo de delitos. Pero, ¿cómo vas a culpar a un niño de una edad tan chiquita como 8, 9, 10 años, 11 años, si realmente no tiene esa malicia? Entonces, estas pláticas que estamos teniendo es muy importante para dejar límites. A ver, eso de que están en las fiestas de cumpleaños poniendo música erótica, está generando también un parte de un abuso que va a dañar al niño fuertemente porque lo estás ofreciendo a un pederasta, porque el niño no es que esté enfermo, pero el niño repite comportamientos, y si el niño tiene un vacío, digamos, la falta de amor en casa. Otro día escuchaba una persona que decía que creció en una familia desintegrada donde no recibía abrazos, amor, ni nada por el estilo, y lamentablemente el depredador que la abusaba, pues le daba esa falta de cariño que necesitaba, y al final obviamente se dio cuenta que era un daño, pero decía, es que yo no podía decir que no porque recibía lo que me faltaba en casa, aunque fuera de una manera inadecuada. Entonces es importante proteger al niño, el niño no es un robot, pero también, o sea, se rompe el otro balance. Por una parte, no le das lo que el niño necesita para crecer sanamente, autoestima, amor, comprensión, y por otra parte, lo sobreerotizamos con el contenido que hay en los diferentes medios de comunicación. Wow. Pienso un poco en el comercial que hace tiempo sacó una marca de papas ahí muy conocida, en donde salía una papita con lentes, una chamarra de cuero y unos calzoncillos, y entonces empieza a quitar la ropa y empieza a bailar ahí en el tubo, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué relación tiene un table ahí, un baile exótico o erótico para vender una papa, ¿no? Y creo que es precisamente lo que ambos han estado comentando, ¿no? Lo que ambos han estado señalando. Es este exceso de erotización, hipersexualizando a los niños, ¿no? A tal grado que, bueno, pues considero que eso provoca o puede provocar que el líbido de muchos de ellos se conecte o se presente antes del tiempo necesario, ¿no? ¿Consideran que en este momento, o ustedes pueden ver que en este momento se estén tomando las medidas correctas desde las leyes, desde las instituciones que tenemos para poder ayudar a este tema? Yo creo que no. Para empezar desde los papás. Digo, ya no nos vayamos a una cuestión. Mira, te voy a platicar rápido lo que me pasó el otro día. El otro día fui como familia a un balneario, y el chico que estaba tratando de amenizar y hacer un ambiente bonito ahí, ¿no? Empezó bien, empezó diciendo, a ver, vamos a hacer zumba, ¿no? Puso música y empezó, el tema empezó bien, ¿no? Ahí estaban las familias dentro de la alberca haciendo zumba adentro del agua. Pero de pronto, ¿no? No sé por qué razón, el chavo se fue por otro lado y empezó a sacar a alguien para que su idea estaba bien, era que bailaran personas para premiarlas. El tema es el tipo de música que empieza a poner. Y empiezan ya
algunas, ¿no? Que ya estaban con algunas copas, empiezan a bailar, obviamente, a ver, en traje de baño, en bikini, en la orilla de la alberca, tomadas, y empieza a hacerse un espectáculo grotesco, ¿no? Porque además el tema es las mamás, las señoras, todas indignadas porque las chicas bailando eróticamente, ¿no? Y los hombres, viendo, ¿no? Y los niños sorprendidos de lo que estaba pasando. Y entonces, así de esa parte de, bueno, a ver, no es mi problema. No, nos dije, sí, sí es mi problema. Y me salí de la alberca y le fui a decir al chico, oye, esta es un ambiente familiar y todo lo que está pasando aquí, le dije, no es correcto, ¿no? Y entonces me dijo, sí, yo sé, pero es que no, entonces trató de justificarse, pero a lo que voy es poner el ejemplo de que nadie hacía nada, ¿no? Las mujeres ahí Claro. haciendo un papel terrible, ¿no? Y te digo, todos observando, cada quien desde su postura, y a lo que voy es, no, definitivamente los papás, cosas como estas, o cosas como qué cosas están viendo sus hijos, tan solo, digo, ahora ya no son las telenovelas, porque la verdad es que la gente ya no ve, creo que telenovelas, ahora son las series, ¿verdad? Ahora son las cosas, ¿no? Los videos de TikTok y cosas que a la gente le dan risa, ¿no? Pero que finalmente sí están poniendo a los chicos en contacto con la sexualidad de manera incorrecta. Y creo que la afectación que tenía, y siguiendo la línea que estábamos desarrollando ahorita, el asunto es que no tienen la capacidad para razonar o para entender, ¿no? Cómo es que esta desexualidad de la que hemos sido dotados como seres humanos, que ha sido un regalo de Dios para disfrutarlo, de pronto se abre de una manera grotesca, porque por un lado yo recibo afecto, como el ejemplo que él ponía, ¿no? Pero por otro lado, los tocamientos y las cosas que me están obligando a hacer son cosas que me hacen sentir sucia, que me hacen sentir incómodo, que me hacen sentir que eso no es correcto. Y entonces empieza ahí un daño terrible, ¿no? Porque lo que debiera ser una plenitud en la sexualidad dentro del matrimonio, entonces se empieza a convertir en una situación de afectación en todos los ámbitos. Porque por un lado no tengo la capacidad para razonar lo que está pasando en mi cuerpo, ¿verdad? Y entonces estoy en esta situación. Entonces considero que no, al contrario, creo que todas las leyes y todo lo que está pasando a nuestro alrededor está empujando cada día más a la cuestión de la promiscuidad, cada día más a la cuestión ¿no? Todas las leyes que se están ahorita legislando, todas las cosas que están legislando, están apuntando a lo que tú decías hace rato, ¿no? A dar libertad para que los pederastas puedan, en esta parte de sus derechos, ¿no? Como hoy otros grupos lo han peleado, entonces ellos también lo puedan hacer, ¿no? Y digo, de aquí para el real, muchas de las cosas que se están teniendo apertura o se están abriendo es solamente en afectación y en daño hacia los menores de edad. Perfecto. ¿Rubén? Sí, no, tal y como lo dice Basti, estamos muy lejos de la solución, pero realmente no se ve un interés genuino considerando los efectos secundarios en las personas que pasan por un abuso sexual infantil. Estamos en una sociedad que ni sé ni me interesa saber. Pero eso sí, el niño le damos el celular para que se calle. Si tú te pones a ver TikTok, aunque tú no busques pornografía, te aparecen bailes muy sensuales, o tú ves los carnavales que suben pues cuando sale algo y lo mismo. Entonces toda esa sensualidad le está llegando al niño y el niño no sabe decodificar. Es decir, el niño no entiende que eso es un artista o alguien que solamente quiere llamar la atención para vender algo. O sea, el niño no logra entender que ese personaje no debe de aplicarlo en su vida personal. Entonces, el problema se vuelve muchísimo más serio cuando llega el abuso sexual. Pero antes ni les importa. Mira, yo lo que he descubierto mucho, por ejemplo, yo que manejo temáticas que aborto, ideología de género, abuso sexual infantil y todo lo demás que ya medio conocen,
veo que hay gente que piensa que si esos contenidos se los acercas a un niño como para el tema de la prevención, creen que estamos como que incitando a que hagan algo malo, como que creen que estamos despertando la curiosidad. Por ejemplo, si tú a un niño le hablas de lo que es la defensa del bien contra el aborto, creen que estamos mostrándole contenido inapropiado, cuando es todo lo contrario. Si estamos elaborando un contenido y le estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero para publicar los libros o para sacar los contenidos, es porque estamos convencidos de la realidad. Pero a veces es imposible poder convencer a un padre de familia que vive en un mundo de caramelo, que piensa que así es, que así es. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo 39 años. Cuando yo estaba en la primaria o la secundaria, no existían las redes sociales como existen ahora. Entonces, muchos de ellos se quedaron atrapados en el pasado y creen que sus hijos no están vulnerables, pero son otros tiempos. Y aún cuando lamentablemente el abuso sexual infantil ha ocurrido, tengo entendido, durante toda la historia de la humanidad, cada vez se pone peor porque a veces la cultura también empuja a esa sobresexualización. Entonces, ahorita, si yo digo, oyes, tengo un pequeño librito muy sencillito, baratito, hay gente que dice, no, 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 mejor me voy a comprar una hamburguesa. Y al niño no le das herramientas para poder protegerse. ¿Y qué pasa? Luego el niño crece, el niño no tiene una orientación, no sabe cómo afrontar una realidad, como lo que estaba diciendo ahorita Basti, muy interesante. O sea, el niño no tiene esa capacidad para decir, me están abusando. Entonces, yo lo que he buscado, yo y una amiga que se llama Sonia Magali, que tiene un proyecto muy importante, que es de la que he aprendido muchísimo yo, para poder, ¿cómo lograr? Pero el primer paso para apoyar al niño es convencer al padre de familia. A veces se ve medio chistoso, pero los padres de familia terminan siendo los peores enemigos del niño, porque son los que bloquean de que el contenido para protegerlo llegue. Entonces imagínate, es complicado generar contenidos, es complicado convencer al padre de familia, es complicado llegar a las instituciones que no quieren tocar esas temáticas para no comprometerse, pero el pederasta, barra libre. Entonces, pues, dices, bueno, vamos a hacer lo que podamos, como dicen por ahí, que salga el que pueda, pero ojalá que las personas comprendan que el abuso sexual infantil es un crimen de la humanidad que está acabando con vidas, porque deja ver no solamente los que se suicidan por haber pasado por esto, sino también gente que vive con depresiones de por vida. Entonces imagínate, por no dedicarle tiempo en la infancia, el niño no está protegido, el niño no sabe decir no, y de repente ocurre el incidente, el niño se lo calla porque le da vergüenza, porque piensa que es culpa de él, y a la hora de la hora, pues ya ven los problemas de pareja, la promiscuidad, entonces, pues es terrible. Y algo que antes que se me olvide, el abuso sexual infantil no es una temática aislada a otras temáticas, como por ejemplo el aborto. El abuso sexual infantil también está vinculada a lo que es el aborto, sobre todo cuando al niño se le sobreerotiza. Entonces el niño de la adolescencia siempre tiene una vida sexual activa, y de repente, pues, ¿cómo un niño de 12 años va a tener un hijo? Hay que abortarlo. Y ahí empieza. O si ahorita que lo decía también Basti, que es un porcentaje enorme. Yo he escuchado estadísticas que dicen 85%, 90%, bueno, más del 85% de los depredadores son víctimas cercanas son personas cercanas a la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Pues van, si es una niña y queda embarazada y la ley del aborto está permitida, pues van, matan al niño, la vuelven a embarazar y ahí va. Entonces, te fijas, el abuso sexual infantil está vinculado también con el feminismo radical. ¿Cuántas mujeres odian a los hombres porque se dieron cuenta que fueron abusadas sexualmente? Entonces, es un descontrol y muchas veces esto se pudo haber prevenido si hubiéramos hablado de temáticas como lo estamos haciendo en este momento. Y fíjate que no solamente, perdóname, no solamente estorban que estén en contacto con material que prevengan. Te voy a decir que algo que yo he detectado es exponen a los niños a situaciones vulnerables. Es decir, no solamente estorban, ¿no? Digo, hay un juego que yo en las capacitaciones toco con las personas a las que yo capacito y me doy cuenta, ¿no? De que la gente a veces pasa por alto situaciones que ponen en vulnerabilidad a los menores de edad, porque hay señales que el abusador va dando previos, ¿no? Porque como tú decías, la violación es un acto que luego la gente denunciaría, pero la cuestión del abuso se va dando de una manera paulatina, se va dando de una manera donde
hay muchas cosas que señalan que esta persona no es digna de confianza. Sin embargo, los papás ponen a los niños en situación vulnerable. Entonces, creo que el tema aquí, como dice Rubén, es trabajar con los papás. El material que nosotros tenemos de Libre para Vivir es un material que quiere prevenir y quiere generar una cultura de prevención, quiere prevenir la violencia hacia los menores. Sin embargo, yo siempre les comento, tenemos que trabajar con todos, tenemos que trabajar con los abuelos, tenemos que trabajar, ¿no? Y yo les digo, no necesariamente porque los abuelos sean agresores, aunque hay muchos abuelos que son agresores, sino porque muchas veces la situación de vulnerabilidad a la que exponemos a los niños necesita que el adulto esté sensible. Necesitamos trabajar con los adolescentes, porque no solamente ellos son víctimas, ellos también son agresores, ¿no? Necesitamos trabajar con los jóvenes, necesitamos trabajar con los adultos, es decir, necesitamos trabajar con la familia y fortalecerla de tal manera que ellos puedan entender la importancia de cuidar y de protegernos unos a otros. Wow. Acaban de darle en puntos bien interesantes y quiero puntualizarlos. Efectivamente, creo que hoy se está vulnerando aún más a la niñez con todas las propuestas que se están dando. Hace unos días, bueno, hace unos meses hablaba con algunos amigos sobre estas leyes, estas nuevas leyes que se están implementando para la legalización del aborto, y lo único que podíamos ver detrás de esas leyes es nuevamente dejar aún más vulnerable a nuestros niños. Como bien lo planteaba Rubén, en ese sentido, un violador, literal, ya estamos pasando a la parte, como bien se comentaba hace un rato, más complicada de esto, más fuerte de este asunto. No solamente es el acoso, no solamente es el tocar al niño, no solamente es el agarrar al niño de una manera extraña o diferente a solamente un cariño, sino ya estamos hablando literalmente de un abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de leyes? Que ahora lo que están haciendo, de alguna manera, es proteger al violador y dejar más vulnerable al pequeño, porque un violador ahora va a poder violar al pequeño o a la pequeña, en este caso a la niña, la puede dejar embarazada, la puede llevar a que aborte y puede seguir regresando a su casa para seguirla violando. Entonces, qué fuerte es esto, ¿no? Porque estamos literal en una cultura en donde entonces nuestros niños están siendo cada vez más puestos en peligro. Y ante ese peligro, creo y estoy convencido que necesitamos tomar acciones. ¿Cuál podría ser una de las acciones que podríamos tomar desde el frente familiar, desde el hogar? Porque creo que ahí es donde comienza todo esto, como ustedes bien nos han mencionado ya en varios momentos. ¿Cuál podría ser una de las acciones que se podrían estar tomando para poder hacer algún frente ante este tipo de vulnerabilidad? Pues mira, yo justamente aquí tengo mi acordeón, que viene parte de, digamos, del contenido del libro. Y si me permitas, en temas de prevención, esto lo saqué junto con mi amiga Sonia Magali. Como digo, hago mucha referencia a ella porque ella es una enciclopedia, tiene como más de 9 años en este movimiento y ella ha aprendido muchísimo. Ella es periodista, es del Estado de México. Y algunas formas, unas estrategias es, háblale a tus niños de las partes privadas del cuerpo. Número 2, fortalece su autoestima y enséñale a poner límites. Número 3, aclárales que guardar secretos del cuerpo están prohibidos. Número 4, dile que nunca lo vas a regañar por algún secreto sobre su cuerpo. Número 5, dales confianza para que te cuenten todo. Número 6, observa y conoce a las personas que lo rodean. Número 7, evalúa a las personas a quienes se los encargas. Número 8, pon atención a lo que ellos ven en los medios de comunicación. Y número 9, dales mucho amor para que sientan tu protección. Creo que en este resumen es donde podemos trabajar muchísimo con los niños para que ellos se sientan protegidos, amados, pero por ejemplo, y también que ellos puedan poner límites, porque si estás obligando a un niño, ya llegó tu tía, dale un beso, ya llegó tu abuelo, dale un beso, ya llegó el vecino, dale un beso, ya, o sea, estás rompiendo los límites que el niño tiene que poner. Entonces, algunas
consejos son esos y pues adelante, Basti, para que no es que no te dejé hablar. No, mira, yo creo que para añadir a lo que acaba de relacionar Rubén, considero que necesitamos enseñarles a nuestros niños a detectar estas señales sutiles que un posible agresor puede empezar a emitir para hacerlo a él consciente de que no es una persona de confianza, no importa el grado de parentesco que tenga con él. Entonces, cosas tan sencillas, tú mencionaste no guardar secretos, ¿no? Enseñar la diferencia entre secretos buenos, ¿no? Digo que yo siempre les digo, no hay secretos buenos, entonces realmente no guardar secretos, pero también estas sutiles, por ejemplo, que alguien le hable al oído, que le diga cosas interesantes. Te voy a decir rápido, en una ocasión donde después de que yo di un taller y enseñé estas cosas, una maestra me dijo, ¿sabe qué? Nosotros detectamos una situación con una niña que le platicó a la maestra, no se lo platicó a su mamá, sino se lo platicó a la maestra, y le dijo, maestra, quiero decirte algo. Le dijo, ¿qué pasó, hija? Le dijo, fíjese que mi tío, era una niña como de unos 8 años, mi tío me habla por teléfono, y entonces le dijo, sí, ¿y qué te dice tu tío? Y pues que estoy muy bonita, que estoy creciendo, que me quiere mucho, que ahora que venga me va a dar muchos regalos, que me va a llevar al cine. Y si tú escuchas esto, realmente, entre comillas, no hay nada malo, ¿verdad? Entre comillas. Ahora, el asunto, le dijo, ok, hija, ¿y qué es lo que te incomoda o qué cosa? Me dijo, es que cuando me dice todo esto, me lo dice y su voz suena rara. Entonces, en este taller yo les enseño a los niños o a los adultos cómo enseñar a los niños a detectar todas estas pequeñas señales que va emitiendo un posible agresor. Les cuento rápido la historia. La maestra habló con la mamá y la mamá anduvo investigando. Lo que hacía era el tío que le hablaba por teléfono a la niña y cuando le decía todas estas cosas, él se estaba estimulando sexualmente. El asunto es que la niña detectó que algo raro había porque no le estaba diciendo nada, no había un acercamiento, no había un tocamiento, nada. Y ¿no? Y hasta, pero el tema es que la niña detectó en la voz, ¿no? Que algo no estaba correcto. Entonces, considero que son cosas muy importantes, ¿no? Lo que decía, no estar en lugares apartados, ¿verdad? No recibir regalos, que es algo que tenemos que enseñarles a los niños, y esto es muy común, y por eso decía que a veces los papás ponemos a los niños en situación vulnerable, como una de las cosas que comentaba, ¿no? A veces obligamos a los niños a dar beso o a abrazar a personas que a lo mejor pueden ser muy conocidas del adulto, pero que para el niño son muy extrañas. Entonces, no tenemos que obligarlos, nos obligamos, ¿no?, a sentarse en las piernas de alguien, etcétera. Entonces, el enseñar a nuestros niños a no recibir regalos de alguien, si no es, yo les digo, no es tu cumpleaños, no es Navidad, no es un tío que vino y trajo regalos para todos, ¿no? Sino que en específico tiene una atención, un acercamiento, una cuestión de cierta ¿no? Sorpresas, cosas que le da a un solo miembro de la familia. Pues yo les decía, esas cosas uno tiene que estar entendiendo que algo no está correcto, ¿no? También, entonces, es muy importante que enseñemos a nuestros niños con esas pequeñas señales a detectar a una persona que no es de confianza, ¿verdad? No estamos diciendo que sea un abusador, no estamos diciendo que sea un depredador, no, pero las cosas, y esto sucede hasta con la gente adulta, ¿no? A veces puede suceder con el compadre o sucede en las iglesias cuando alguien te saluda, ¿verdad? Y se acerca muy, ay, qué hermosa te ves. Y el problema, yo les digo, no es que te digan qué hermosa te ves con este vestido, ¿verdad? Sino que tratan de decirlo al oído de una manera, ¿verdad? Que los demás no escuchen. Entonces, quiere decir que hay una intención ahí que no es la correcta, que no es la adecuada, ¿no? Entonces, necesitamos enseñar a nuestros niños a detectar todas estas cosas, todas estas señales, incluso
¿no? Cosas como mandar besos, cerrar, guiñar los ojos, que no está mal, pero que el tema es que la persona que lo hace está escondiéndose o trata de que los demás no vean que él está teniendo estas atenciones o estas cosas con un menor, ¿no? Entonces, hay cosas que sí necesitamos nosotros como adultos estar muy conscientes y pendientes de cómo, quién, dónde, cuándo, enseñar a nuestros niños la diferencia entre tocar, sobar, acariciar, ¿no? Que son cosas que de pronto empiezan a generar un acercamiento. Yo le digo a las personas, un posible depredador nunca va a llegar a la cuestión de la violación. Siempre va a llegar a hacer cosas que tú le has dicho al niño que puede hacer. Por ejemplo, ¿no? No estamos hablando, porque yo le digo, tú le enseñas a tu niño que las partes privadas son intocables, que no se deben de tocar. Pero un posible depredador no empieza tocando genitales, empieza tocando las manos, acariciando el cabello, cosas sutiles, pero digo, y el problema, ¿no? Abrazando, ¿no? Haciendo cosquillitas, que son cosas que de pronto parecieran inocentes, pero que el depredador, que el posible depredador, está buscando hacerlo para, digo, sin que el adulto que cuida del menor lo vea, ¿verdad? Y empieza con toda esta parte de acercamiento, ¿verdad? Que va a llevar a un punto donde va a empezar a tener situaciones donde va a empezar a decir al niño que guarde el secreto, ¿verdad? Va a empezar a cuestionar, amenazar. Yo le digo, al principio él no amenaza, al principio él da premios, da regalos, da condiciona, da afecto, como decía Rubén, ¿verdad? Pero ya después llega un momento en que sí, ya cuando se perpetra el abuso, bueno, ahora sí ya empieza una cuestión ya más de amenaza, más de una cuestión, etcétera, ¿no? Entonces, sí considero que es importante, ¿no? Que nosotros como adultos no pongamos en situación vulnerable a nuestros niños, a nuestros menores, ¿verdad? Y que nosotros podamos enseñarles poco a poco con estas pequeñas cosas para que ellos estén alerta, independientemente del grado de parentesco que la persona cercana a él esté haciendo todas estas cosas sutiles, entonces el niño tiene que entender que esa persona no es confiable para no estar a solas con él, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y creer siempre que un menor diga, ¿verdad? Siempre creerle al menor. En el tema de abuso, ¿verdad? Es importante que como adultos nosotros le demos toda la credibilidad al menor, aunque al menor al principio lo diga y luego se desdiga, ¿verdad? Por temor, por miedo, etcétera. Entonces, pues considero que el enlistado que hizo Rubén está muy bien, ¿verdad? Y aunque considero que hay otras cosas que son importantes para trabajar con nuestros niños y que nosotros mismos incluso como adultos nosotros debemos de tener cuidado, ¿no? Yo trabajo mucho con los maestros y yo les digo a veces el acercamiento que tenemos, ¿verdad? No estar en lugares cerrados con nuestros niños, enseñarles que no deben ellos estar encerrados con ningún adulto. Digo, el tema se complica cuando son cuidadores y que los niños quedan bajo su cuidado y que a veces, obviamente, esas personas abusan, ¿no? Y volvemos al tema abuso de confianza de parte de los padres, de parte de ellos, etcétera. No sé. Buen punto. Los dos acaban de dar un amplio repertorio de qué se puede hacer, pero yo quisiera agregar a esto que también es importante que los padres y los niños tengan material que les ayude y les pueda ser de utilidad para este tipo de asuntos, para prevenir este tipo de situaciones que pueden darse, como ya lo dijeron, lo estuvieron hablando desde el núcleo familiar. Y bueno, pues qué mejor material que lo que ustedes han estado escribiendo, han estado haciendo. Así que, pues en pocos minutos, Rubén, Basti, díganos dónde podemos conseguir, qué tipo de material es el que tienen y dónde podemos conseguirlo. Creo que es importante tener eso y saber dónde poder hacer mano de él. Muchas gracias. Mira, un último comentario antes de decirte dónde adquirir el libro.
Me gustó mucho lo que dijo Basti en referencia de los adolescentes, porque muchas veces los adolescentes vienen lastimados de su infancia y lamentablemente los adolescentes terminan repitiendo las violaciones o los abusos con otros menores. Entonces, es muy importante, si al niño no le podemos nosotros como adultos, que no somos los padres de familia o cercanos a los niños, hablarle, pues en la adolescencia es importante tomar esas temáticas, porque el adolescente, aun cuando también está vulnerable para ser abusado sexualmente, si el adolescente de niño fue abusado, hay que romper ese comportamiento para que él no abuse de otros niños. ¿Por qué? Porque el adolescente está vulnerable y a lo mejor él no sabe que está haciendo algo, a lo mejor, bueno, sí sabe que está mal, pero no sabe hasta qué extremo o hasta qué grado. Entonces, es necesario las temáticas también con los adolescentes para que igual, si pasó por un abuso, pueda tener la terapia psicológica requerida, la guía espiritual, porque un punto muy importante también de las personas que fueron abusadas, la culpa. Entonces, la culpa también genera remordimientos, y los remordimientos vuelve loco el cerebro y repites comportamientos inadecuados. Pero bueno, eso me gustó mucho como Basti lo mencionó hace rato, y nomás quería remarcar la importancia de las temáticas también con adolescentes, y pues ni se diga, porque a veces pensamos, el niño y el adulto, sí, pero el adolescente, ¿dónde está? Y bueno, pues mira, para pedir alguno de mis libros, lo que se recaba de los libros me permite seguir imprimiéndolos. Esa es la realidad, yo no vivo de estos libros, es decir, imprimo un libro, lo recupero y lo vuelvo a imprimir. Entonces, en el website www.generacionporlavida.org www.generacionporlavida.org. Incluso este libro lo puedes hacer totalmente gratis en PDF. Entran al website, ahí viene un WhatsApp, que es el 644-200-5597. 644-200-5597. Si me mandan un WhatsApp, ahí les mando el catálogo. Es muy fácil, se lo mando por paquetería. Normalmente mando todo México por Redpack, sale muy barato. Y pues aquí estoy a la orden, ¿eh? Gracias, Rubén. Basti, adelante. Pues en el caso de nosotros, yo estoy trabajando en la Sociedad Bíblica de México, y la Sociedad Bíblica de México tiene un programa que se llama Aprender y Prevenir para Crecer. Y como parte de este programa tenemos el material Libre para Vivir, que son 2 manuales donde estamos abordando en general el tema de prevención de violencia. Obviamente tocamos el tema de prevención de incesto y de violación, ¿verdad? Y donde tocamos estos temas. Y podemos, quienes estén interesados, bueno, que entren a la página de la Sociedad Bíblica de México para que podamos estar en contacto. El teléfono es el 55 55 33 55 70. Pero si lo buscan ahí en internet, pueden encontrar pueden contactarme ahí en la oficina, y hay un material, y pueden buscar así Libre para Vivir en el programa de sábados infantiles que está en el canal de YouTube, y ahí tenemos este mismo material audiovisual para que puedan tener acceso, y de alguna manera estamos abordando el tema. Pero realmente, pues a mí me gustaría, Jorge, pues invitar a la gente que pueda estarnos viendo, que pueda estarnos escuchando, para comenzar a generar una cultura de prevención. Yo busqué medidas de autoprotección, y creo que cada familia, cada persona debe aprender a generar sus propias medidas de autoprotección. Hay medidas, ¿verdad? Hay niños que están en situación vulnerable y que de alguna manera no, ¿cómo te diré? Están solos. Sin embargo, cuando tú entiendes que la agresión ya se dio una vez o se dio en determinado tiempo, y aunque entiendo que en México la denuncia no es un factor bueno, porque estaba yo leyendo que del 100%, solo el 10% de los abusos sexuales se denuncian, y solo el 1% se penaliza. Entonces, muchas veces por eso la gente no denuncia, pero considero que el denunciar simplemente es el poder hablar, el poder decir lo que alguien, independientemente de que hagas una cuestión legal, de que tú digas lo que está pasando, y que lo digas una y otra vez,
a las personas de confianza que tú tienes alrededor de ti, porque a veces lo dices a la persona cercana que debiera cuidar y proteger de ti y la persona no te cree, ¿verdad? Pero y entonces la persona se queda callada. Mejor es hablemos y hablemos, porque lo que decía Rubén es cierto. El abusador, el perpetrador va a utilizar la culpa como una parte de donde mantener enlazada, atada, esclavizada a su víctima. Entonces, es un tema pues complejo, es una situación difícil, sin embargo, considero que sí se puede prevenir. Entonces, hay mucho material, aparte del material de Rubén, que si la gente entra a internet puede encontrar y donde va a encontrar sugerencias, ¿verdad? Pero consideramos que lo más importante es poder tener esta comunicación, dar la confianza, como ya lo mencionó Rubén, padres e hijos, de verdad, tener este cuidado de con quién y cuánto tiempo dejamos a los niños, etcétera. Entonces, son cosas que son importantes. Algo que es importante, yo dije que ya me iba a callar, pero ya ahora sí la última, lo prometo. Adelante, amigo. Una persona que daña a alguien, hay la probabilidad que vuelva a dañar a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, es importante hacer la denuncia para evitar que vuelva a dañar a otra persona. Yo justamente el sábado pasado en mi página de Facebook, Rubén Tapia Escritor, hablé de lo que es el abuso espiritual. Hice una denuncia fuerte en contra al menos del clero de acá en la iglesia católica, porque pues yo soy bautizado en la iglesia católica y pasé por una cuestión ahí, no de índole sexual, pero otro tipo de abuso. Entonces, yo entendí que si yo me callo, el abusador va a afectar a otros. Entonces, cuando una organización no pone de su parte, o una familia, o un adulto, y no pide perdón y ni restaura el daño, hay que denunciarlo. Y si es imposible hacerlo a través del Ministerio Público, pues por lo menos públicamente, porque dejar esos casos en la oscuridad, en el olvido, es condenar a otras personas a salir dañadas. Sin duda, sin duda. Pensando un poco y bueno, puntualizando lo que comentaban, estaba revisando efectivamente las estadísticas y ellas estaban analizando que de cada 1000 violaciones infantiles, solamente 100 de ellas se denuncian. Y de las 100 denuncias, solamente 10 juicios se celebran por diferentes factores. Y de los 10 juicios que se celebran, solamente un violador está pagando pues en cárcel lo que hizo y lo que cometió contra un niño. Entonces, esto nos pone en una línea muy calurosa, muy peligrosa, que con mayor razón hoy necesitamos y urge que cuidemos a nuestros niños. Queridos amigos, ¿dónde pueden localizarles vía redes sociales, contenido que tienen en YouTube, todo ello? Por favor, díganos para poder ir cerrando ya este programa. Pues yo en la página de internet www.generacionporlavida.org, ahí usted le dan clic en la sección de redes sociales y pues estoy como Rubén Tapia Escritor en Instagram, en YouTube y en Facebook, es donde principalmente me manejo. Perfecto. ¿Basti? Bueno, en el caso mío, pues como en Facebook estoy como Reyes Alvarado, entonces pues ahí pueden escribirme, y en el caso de YouTube, pues con el programa Sábados Infantiles, y en teléfono donde pueden contactar, pues es el teléfono de la oficina, así es que ahí estamos. Les doy mi correo, es Basti Reyes, así mi nombre, en minúscula, @gmail.com, y podemos por ahí ayudar y ver de qué manera podemos fortalecer pues lo que ya en algunos lugares se esté haciendo con el material que tenemos. Perfecto. ¿No? En verdad, gracias a los dos, fue un tiempo que en verdad está dejando mucho, incluso para una segunda, un segundo conversatorio. Ya vi que hay mucha gente que está aquí activa escribiéndonos, y bueno, pues mandando ahí agradecimientos por la información. Una vez más, gracias a los dos y a toda la gente que nos está viendo nuevamente, gracias por conectarse a este programa que nuevamente está retomándose ya con tercera o cuarta temporada. Ya perdí el tiempo, las temporadas que llevamos, pero que seguimos generando contenido, y curiosamente quiero comentar aquí al aire, el día de ayer me mandaron ya mi publicación de que estoy siendo censurado ahí en YouTube.
por el contenido de lo que ofrezco, de lo que hablo, pero bueno, pues seguimos en pie de lucha, seguimos hablando y creo que aquí, bueno, pues lo único que nos queda hacer es repetir las palabras del Señor Jesús cuando dijo, la verdad los hará libres. Y si a algunos les incomoda escuchar la verdad, pues lo siento, pero la verdad se tiene que seguir hablando. Así que, nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias a los que están conectados, gracias Rubén, gracias Basti, gracias por este tiempo que me pudieron brindar y nos vemos en la próxima semana con otro programa igual de bueno como el día de hoy. Nos vemos y nuevamente, gracias a todos.